Le estoy llamando justicia cercana al pueblo. Y por eso estoy entendiendo una justicia que dé preponderancia al interés colectivo, que no se permita que una persona lucre con el interés colectivo y que el cargo se desempeñe con visión de servicio. Este es un postulado también que tenía muy marcado Juárez. O sea, Juárez decía que el funcionario tiene que vivir en la honrada medianía del salario que dispongan las leyes. No tenía por qué invocar altos salarios ni privilegios, que es una cosa que la Corte pues lo ha llevado al lugar en el que está, a estar en el banquillo de los acusados y con un planteamiento de renovación total. En la reforma al Poder Judicial plantea que el pueblo sea el que elija a sus jueces, magistrados y ministros. Pero si tenemos el mal tino de que nuevamente el Poder Judicial quede integrado por personas que miran el neoliberalismo o el mercado como la panacea de este mundo, pues creo que no vamos a lograr un cambio sustantivo. Si llegamos a la Corte personas que tenemos una visión distinta, que buscamos una armonización de los planteamientos que están en la sociedad mexicana ocurriendo, creo que vamos a generar un cambio. Si a esto le sumamos que tenemos un nuevo artículo 2, que tenemos reformas que reconocen y garantizan la pensión para adultos mayores, la igualdad sustantiva de las mujeres, la protección a la semilla nativa, reformas que desde mi perspectiva le regresan el contenido social a la Constitución. Entonces, si a estas perspectivas de reforma, con un nuevo enfoque, que es el enfoque de derecho social, le ponemos juzgadores comprometidos con el derecho social, creo que vamos a notar un cambio, un antes y un después. En el caso particular mío, esa es mi apuesta. O sea, como integrante de la Suprema Corte, mi compromiso es marcar diferencia, que se puede decir antes de la presencia de un indígena y después de la presencia de un indígena. La Corte tiene que tener un nuevo perfil. Está llamada a contribuir a los cambios que requiere nuestro país. Ya no aguantamos más injusticias. Yo creo que los pueblos han contribuido en mucho a la riqueza y a la grandeza de este país y es justo darles otra perspectiva, como ya se comienza a hacer. Sí, pues ojalá que en el supuesto de que llegaras a quedar como ministro, pues sí tomaras estas acciones hacia los pueblos indígenas. Esto que pasó en este municipio de Oaxaca nos habla de cómo la unión puede lograr que se detengan estos megaproyectos de transnacionales que destruyen la naturaleza. Sí, sí. Y creo que este caso, mira, nada más para abundar un poquito, los están acusando de robo de vehículo. O sea, por haber retenido. Me parece una lógica muy, muy, muy consistente, elocuente el de la comunidad. O sea, le dicen, yo no estoy trabajando. En virtud de una suspensión, yo no estoy trabajando. Pero ven el carro cargado de materiales. Entonces ellos dicen, ahí está la evidencia. Dicen que no están trabajando. Y aquí está la evidencia. Ah, no. Pues la reacción de la empresa y del propio fiscal, hay robo de vehículo, hay retención o hay, yo creo que los pueden acusar hasta de robo de material, no sé, creo que ahí es oro lo que están produciendo, pero la comunidad lo que tiene en su cabeza es evidenciar que están violando la suspensión. La finalidad. Y el Estado está diciendo, no, pues estás robando un vehículo. No tiene lógica lo que está ocurriendo. Los están revictimizando. Así es, totalmente. No, esto tenemos que superarlo. Sí, claro. Nueva integración. Aparte del caso que nos comentas de Puebla, que lograron suspender la concesión minera, ¿cuál considera? Imagino que hay varios ejemplos, pero ¿cuál consideras que es la mayor aportación que has hecho en favor de los pueblos indígenas? Mira, a mí me tocó construir e implementar o coordinar, porque también es mucha presunción. Me tocó coordinar los trabajos de construcción del Plan de Justicia y coordinar los trabajos de implementación del Plan de Justicia Yaqui. Y creo que es un ejemplo de lo que sí se puede hacer y de lo que debe de hacer el Estado mexicano. Los yaquis tenían 3 planteamientos centrales. Restitución de sus tierras. Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas, les reconoció cerca de 530,000 hectáreas, según el plano de Cárdenas. Cuando llega Zedillo,
les ejecuta alrededor de 450,000 hectáreas. Hay por ahí un acta que dice pues 491,000 hectáreas. Entonces hay perdido ahí pues alrededor de 83,000 hectáreas. Entonces ellos dicen, a mí me regresan las tierras. Ellos tienen bien delimitado con una cosa que le llaman los puntos naturales. Entonces esa es la pretensión. En materia de aguas, Cárdenas les reconoce derechos sobre la mitad de las aguas del río. Después viene Ruiz Cortines, emite otro decreto y dice, no, toda el agua se tiene que ir al Valle del Yaqui. Y a los yaquis solamente le respetan 250 millones de metros cúbicos de agua. Del lado del Valle del Yaqui, que también era territorio yaqui, pero ahora lo usan los agricultores de Ciudad Obregón, cultivan alrededor de 250,000 hectáreas. Los yaquis cultivan entre 18 y 20,000 hectáreas. Entonces, el otro planteamiento de ellos es, respéteme el agua de mi río, mi derecho que tengo sobre el río. Y el tercero es acciones de desarrollo. Entonces, construir primero el plan y luego implementarlo exigía una reinterpretación de la norma y una visión progresiva, cosa que difícilmente lo puedes ver en sede del Ejecutivo. O sea, si nosotros nos ciñéramos al marco normativo, desde Salinas de Gortari no se pueden dar más tierras, acabó el reparto agrario. Entonces uno diría, pues ya no te puedo devolver tierras, no hay base constitucional. Pero se implementaron un conjunto de acciones que fue desde la entrega de tierras nacionales hasta la compra de tierra. O sea, se compraron tierras a particulares y se puso a disposición de los yaquis. Se detectaron tierras nacionales y se puso a disposición de los yaquis. Se detectaron que algunos se ostentaban como propietarios sin ser propietarios. Y estamos por entregar otra porción de tierras a los yaquis. Entonces, mira, el Estado mexicano, el gobierno de México, mediante una visión progresiva, mediante una visión de justicia histórica, reinterpreta la norma, genera decretos y devuelve tierras. Lo mismo ocurre en el tema de aguas. Se reconoce por decreto que los yaquis tienen derecho al 50% de su río y pasamos de 250 millones de metros cúbicos de agua a 673 millones de metros cúbicos. Van a pasar de 20,000 hectáreas de cultivo a 62,000 hectáreas. O sea, sin que medie mandato judicial, sin que medie juicio, sin que medie una toma de oficina o una toma de caminos. ¿Qué ilustra esto? Que sí se puede hacer justicia. O sea, que el Estado, una vez que toma conciencia de que ha cometido agravios, porque hubo acto de perdón, el 27-28 de septiembre de 2022, fue el presidente y le pidió perdón a los yaquis. Y como acciones que conforman este acto de perdón, anunció estas obras. Wow, entonces, fíjate, este país sí tiene para hacer justicia. A partir de este plan se multiplicaron los planes de justicia. Hoy en día hay 23 planes de justicia que se van construyendo a distintos niveles, porque la agresión que sufrieron los pueblos tiene un denominador común, pero sí tiene distintos niveles de despojo, de agresión, de ocupación en distintas regiones del país. Entonces se están implementando planes no con la intensidad de los yaquis, porque creo que sí, los yaquis son de los pueblos a los que el Estado mexicano intentó borrar con la fuerza del Estado. O sea, ellos hablan que tuvieron una guerra contra el ejército mexicano. Entonces, se reconoció este daño, se planteó hacer justicia sin pasar por los tribunales. Y esto habla de que sí es posible construir una sociedad basada en el diálogo, en el perdón, en la reconstrucción del tejido social y en la compensación por los daños causados en el pasado. Creo que esto es de las mejores experiencias, de las mayores experiencias que a mí me ha tocado vivir, que yo lo había soñado. O sea, porque yo desde que empecé a construir conceptos y todo lo que podríamos decir como una teoría de los derechos indígenas, yo eso esperaba. O sea, porque tú construyes una norma, construyes un derecho buscando que esa norma se aplique, que transforme la realidad, que toque la realidad de las personas o de los pueblos. Porque muchas veces también tenemos normas
pues que ahí están durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Así es. Ahora que comentas esta gran aportación que tú hiciste, yo pienso que los pueblos originarios pueden y hacer muchas aportaciones, no solamente a su propio pueblo, sino a la nación. Ya hablamos de la importancia, de la visión que tienen los indígenas, los pueblos originarios, cómo podría sumar a la justicia, al gobierno. Pero ahora, ¿cómo incentivar que los pueblos originarios ocupen estos cargos importantes en instituciones, que intervengan en la ley, en las políticas públicas, que busquen estos espacios? ¿Cómo incentivarlos? Sí, mira, los pueblos tienen un activismo muy fuerte. En todos lados lo están pidiendo. El tema no está ahí. El tema está en la legislación y en las instituciones. O sea, hay indígenas preparados, hay indígenas que vienen haciendo trabajo político Claro. hace décadas. Pero cuando tú miras el entramado jurídico, pues cada vez que participas, pues partes de 3, 4 escalones abajo. No partes en igualdad de condiciones que otros sectores de la población, sobre todo la sociedad dominante y los partidos políticos. Esto ha llevado que los tribunales hayan ordenado esto que llamamos acciones afirmativas, o sea, medidas para garantizar que sectores tradicionalmente excluidos estén representados en las instancias de gobierno. En el caso muy concreto de los pueblos indígenas, se ha planteado que los partidos políticos están obligados a poner candidatos indígenas en distritos electorales mayoritariamente indígenas. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que muchas personas que no son indígenas, que tienen vinculación con los partidos, se autoadscriben indígenas y están ocupando cargos que les debería tocar a las personas indígenas. Ahora, también esta medida no tiene un perfil de completitud con la aspiración de los pueblos. O sea, si por ejemplo un hermano indígena es postulado por un partido, alcanza a llegar al poder legislativo, este hermano no responde a los intereses de los pueblos. No hay una vinculación directa pueblo-representante, sino hay una triangulación. Él es un diputado de la bancada del partido, atiende a los consensos y a la política que el partido define. Y en segundo término, ya casi de rebote, pues el interés de la comunidad. Lo que estamos planteando es, así como existe las candidaturas independientes indígenas, que hubiera un mecanismo para que los pueblos, a través de sus propios sistemas de toma de decisión, planteen candidaturas y que tengan representantes que le respondan directamente a los pueblos. Entonces, como ves, nuevamente vuelve a ser un tema de ley y de diseño institucional. Y mientras no modifiquemos estos diseños institucionales o no construyamos mecanismos para ir avanzando, la representación de los pueblos va a ser ficticia, no va a ser una representación real, auténtica. Y creo yo que eso también está llamado a hacer la Corte. La Corte es el máximo intérprete de la Constitución y tiene que ser sensible a estas necesidades y planteamientos de los pueblos y tiene que interpretar la Constitución en el sentido de favorecer esa existencia y esos reclamos de los pueblos. Creo yo que este es otro mandato central que tiene la Corte de contribuir al cambio, al bienestar, a la inclusión plena de sectores que tradicionalmente han estado excluidos. Ahora que mencionas lo de las acciones afirmativas, ¿consideras que debería existir una figura como la paridad indígena? Es decir, que se obligue para que los cargos de elección popular exista una cuota indígena. ¿Consideras que debería existir? Creo que sí tiene que ser así. Va a costar porque implica decisiones duras dentro del sistema, pero creo que sería lo más sensato. O sea, si las instancias de toma de decisión, los poderes de la Unión son el gran consenso de la sociedad y tenemos casi la cuarta parte de población indígena, sí deberían de tener una representación en esa misma proporción,
O sea, si sentimos o si definimos que el poder legislativo es donde llegan todas las voces, todos los intereses, pues los pueblos deberían de estar participando. Lo mismo en la Corte. Claro. Debo decirte que en la Corte, pues no solo no hay indígenas como magistrados hace 170 años, el último fue Juárez, sino que las propias comunidades no pueden entrar a debatir sus derechos en la Corte. En la Corte se resuelven temas indígenas sin la presencia de los indígenas. O sea, este es el absurdo de absurdos en este país, y que todo lo tiene lugar porque somos indígenas. O sea, la visión que tenemos en el país es que el indígena aguanta todo, y si se muere un indígena no pasa nada. Se muere un hijo del rico, se hace el escándalo del mundo. Y esta visión ha permeado en la toma de decisiones fundamentales del país. Y nosotros eso es lo que debemos de cambiar. Fíjate, la Suprema Corte debatió un tema de Morelos, en donde una comunidad indígena durante 10, 15 años estuvo peleando convertirse en municipio indígena. Y después de muchos años, el Congreso de Morelos decreta que se convierta en municipio indígena y lo segrega de otro municipio, pues que no es mayoritariamente indígena, y lo declara municipio indígena. Pues el municipio del cual se segregó va y demanda en la Corte en controversia constitucional que anulen ese decreto, demanda legislativo. Entonces comienzan a litigar municipio donde se segregó más legislativo, y la comunidad que estuvo peleando ser municipio no era parte en ese juicio. O sea, mira el absurdo. Y terminó la Corte anulando el decreto, ordenando que se haga consulta, no consultar solo a la comunidad indígena, sino incluso consultar a la comunidad no indígena. Entonces, mira, llegamos a absurdos, a tergiversaciones, a interpretaciones contrarias totalmente a los intereses de los pueblos, porque no tenemos ahí jueces, magistrados y ministros que entiendan esa realidad, que entiendan esa lógica. Los abogados normalmente hablamos del espíritu de la norma. O sea, la letra dice una cosa, pero intenta decir algo más. Alguien que no es de comunidad, alguien que no ha vivido la realidad de los pueblos, difícilmente va a encontrar un espíritu. Sí. Si admitimos que existe un espíritu de la norma, pues un espíritu cercano a los pueblos, lo va a encontrar en contra de los pueblos. Entonces, ahí está la necesidad, yo digo que impostergable necesidad de que haya un ministro indígena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a resolver y vamos a construir una sociedad más justa, más digna para todos. Claro, yo pienso que, y concuerdo con que debería de haber participación de los pueblos originarios en todos los cargos, sí, en ministro, magistrado, jueces, y en general todos los cargos de elección popular, porque tenemos un deber moral con los pueblos originarios, porque ellos han sido los guardianes ancestrales de estas tierras. Entonces considero que sí sería justo darles un espacio y que ellos puedan participar en la justicia, en elecciones, en todos los lugares donde ellos tienen ese derecho. Así es, creo que ahí vamos avanzando. Ahora mira, nosotros antes de la reforma judicial habíamos hecho una propuesta legislativa para que se incluyeran algunos criterios de integración, así como hay esta obligación de que en distritos electorales mayoritariamente indígenas se ponga un candidato indígena. Proponíamos algo similar para el Poder Judicial, que en distritos judiciales mayoritariamente indígenas, pues se busque poner un indígena. No pasó la propuesta. Pero mira, ahora venciendo los mismos procedimientos, el examen de idoneidad y de conocimiento, he llegado yo a la boleta. O sea, yo quiero decir que no llegué por acción afirmativa. No es que haya una cuota indígena para el Poder Judicial y en virtud de esa cuota indígena estoy yo en la boleta. No, yo entré como cualquier ciudadano y una vez que logré estar en la boleta, estoy dando realce a mi condición indígena, a mi condición de experto en derechos indígenas necesaria, cuya voz es necesaria en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, creo que vamos avanzando.
se avanzaría más rápido si hubiera estos planteamientos que estás haciendo, de acciones afirmativas a todos los niveles. Un ejemplo de cómo ha avanzado la participación de los pueblos originarios en ocupar cargos o en tratar de ocupar los cargos, también es el ejemplo de una mujer indígena que se llama Marichuy, que trató de contender para ser presidenta de la nación en el 2018. ¿Consideras que así como va el progreso, en algún punto sí sea realidad que los pueblos originarios, que personas pertenecientes a los pueblos originarios ocupen los cargos más importantes del país? Creo que estamos enfilándonos hacia eso y pues el ejercicio, la participación de Marichuy también abre brecha. Mi participación abre brecha. Claro. No sabemos cómo va a ser la reacción de la ciudadanía, cuánta gente va a participar. Según mis cálculos, la candidatura mía no solo tiene aceptación en pueblos indígenas, sino también fuera de pueblos indígenas, en lo que denominamos como el sector social. Entonces yo creo que tengo muchísimas posibilidades de llegar a la Suprema Corte. Y no solo llego yo, sino llegan los pueblos, porque así está planteada mi candidatura. Y no solo llegamos en este momento, sino todos los demás indígenas van a ver que sí se puede. Y van a ver que pueden seguir ese camino. Hay un caso muy sonado que está en redes de una candidata a un municipio de Chihuahua, se llama Candelaria Cruz, que en un debate de candidatos a la presidencia municipal, ella empezó a hablar en su lengua. Ella es indígena rarámuri, en lengua tarahumara, y no le pusieron traductor. Y el tema era sobre cómo manejaría la seguridad del municipio. Entonces yo pienso que es un ejemplo también de falta de perspectiva indígena. Totalmente de acuerdo. Mira, la libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Pero en el caso que tú acabas de plantear, ilustra bastante que si no se reconoce la lengua como lengua nacional plena, si nada más se queda en el papel, si nosotros no generamos las condiciones para que el que hable la lengua indígena verdaderamente se dé a entender y le entienda, entonces este derecho de libertad de expresión no tiene ningún sentido. O sea, la compañera rarámuri que habló en su lengua, tratando de comunicarse, si no le creamos las condiciones para que de verdad su mensaje llegue al público, su libertad de expresión carece de sentido. Entonces, esto puede ilustrar que un conjunto de derechos individuales no son suficientes para que el indígena y otros sectores sociales tradicionalmente excluidos del sistema alcancen una plena justicia. Requerimos de otro conjunto de derechos que hagan viable estos derechos humanos. Y yo lo veo así en el caso de mujeres, en el caso de la niñez, en el caso de la juventud, en el caso de los adultos mayores, en el caso de las personas que tienen una distinta perspectiva de género, o sea, que se asumen con otra identidad de género. Todos ellos requieren condiciones para que alcancen la dignidad desde su propia percepción. Y esto yo creo que como sociedad y sobre todo el sistema de justicia no se ha entendido bien para que logremos acuerpar y generar condiciones de dignidad. Yo creo que este ejemplo que pones es crucial, es digamos el elemento más evidente. O sea, si tú ves a alguien que está hablando la lengua, no le entiendes, pues dices, tengo que hacer algo para entender. Pero sí, también detrás hay este conjunto de derechos que nosotros le llamamos derechos colectivos, derechos de los pueblos indígenas, que exigen un replanteamiento teórico, un replanteamiento cosmogónico, un entendimiento de todos con esa otra realidad que está ahí y que nos habíamos negado a incorporarlo a la Constitución, a las instituciones y a la vida pública del país.